doctor Juan R. Fernández, señores decanos, compañeros profesores, amigos todos, buenos días. Cumpliendo con el ineludible deber de promover un verdadero ambiente académico en el cual se desarrolle sin cortapisas ni obstáculos gratuitos la búsqueda del conocimiento, el recinto de Río Piedras, mediante la oficina del rector y del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades, auspicia la visita a Puerto Rico del dramaturgo Osvaldo Dragún. Para los teatristas nacionales nos resulta pertinente y necesaria la presencia de Osvaldo Dragún en Puerto Rico, porque ya lo habíamos hecho nuestro con el montaje de sus obras Otro maldito domingo, Historias con cárcel y Las sempiternas historias para ser contadas. Cuando llevábamos a las comunidades pobres la historia del hombre que se convirtió en perro, nos parecía que Dragún había escuchado el ladrido del desempleo en Puerto Rico. En el barrio Jurutungo de Peñuelas también encontramos a un obrero con un flemón hiperbólico y acaso, divagando entre ensueños nórdicos, algún trasnochado justificó la venta de carne de ratas a los habitantes de un remoto pueblo africano porque después de todo eran negros. Importa además la presencia de Osvaldo Dragún porque viene desde esa tierra larga y ancha que lucha por vivir en libertad después de la larga noche de la dictadura, la tortura y los desaparecidos, tema que tan magistralmente recogiese Dragún en sus Historias con cárcel. Argentina, tierra de fuego, densas selvas, cordilleras nevadas y las Islas Malvinas, cuya historia aún está por contarse. Para este hermano teatrista de la América nuestra, los integrantes de la comunidad teatral puertorriqueña tenemos una bienvenida regocijada y un abrazo perpetuo y solidario. Ahora se dirigirá a ustedes el rector del recinto de Río Piedras, el doctor Juan R. Fernández. Muy buenos días, distinguidos compañeros claustrales, estudiantes y miembros del personal no docente. Un saludo especial para la distinguida actriz puertorriqueña Miriam Colón, quien nos honra hoy con su presencia, y a nuestro distinguido invitado, el dramaturgo argentino Osvaldo Dragún. Invitados especiales, amigas y amigos todos. El recinto de Río Piedras se enorgullece en continuar hoy con la serie de presentaciones de valores indiscutibles de la cultura mundial. A las anteriores actividades celebradas en este mismo teatro, con destacadísimos exponentes de máxima categoría, como el escritor Mario Vargas Llosa, el antropólogo Richard Leakey, el psicólogo Víctor Frankl, la escritora Isabel Allende y el cantante Pablo Milanés, se une hoy el nombre de Osvaldo Dragún. De Dragún, el cuentero 2 veces premiado por la Casa de las Américas, el creador del teatro abierto, el más amplio movimiento cultural durante los últimos años de la dictadura militar argentina, del gestor de la nueva escuela de teatro latinoamericano y uno de los más importantes dramaturgos contemporáneos, podríamos decir mucho. Preferimos, sin embargo, dejar que hable por sí mismo con estas extraordinarias historias para ser contadas, a las cuales nos expondremos muy en breve. Me limito a ofrecer un simple consejo. Prestemos mucha atención. Las historias tienen su mensaje, quieren decirnos algo importante y así debemos percibirlas. Como diría un genuino jíbaro nuestro, Dragún es un hombre que habla con asunto. Pero no solo es lo que dice, sino cómo se dice y lo visual que lo acompaña. Estamos ante un dramaturgo que afirma nada menos que en teatro la palabra es lo que menos importa. Al defender tan inusitado señalamiento, Dragún afirma, y cito, «Hasta en la vida real la palabra es una de las cosas más devaluadas, menos creíbles. Pregúntele a los jóvenes en cuántas palabras creen. Lo que compromete no es la palabra sino la imagen, porque esta es la síntesis de uno como persona, donde entra todo lo ideológico, lo vital,
el hombre todo. Termina la cita. Ciertamente estamos ante algo extraordinario, ante una experiencia única. El teatro de Dragún, más que oírlo, hay que escucharlo. Más que verlo, hay que observarlo. En todo caso, es imprescindible pensarlo y reflexionarlo. Hagámoslo así, con intensidad y propósito. No nos arrepentiremos. Gracias. Buenas noches. Somos los nuevos comediantes. 4 actores que vamos de pueblo en pueblo, que vamos de plaza en plaza, pero siempre adelante. Si es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas un minuto en esta infinita trayectoria que es un día del mundo, Convengamos que es también una historia, una pequeña historia irrealizada que termina a veces antes de empezada. Una pequeña historia para ser contada. la comedia italiana era otra cosa. Tal vez fuera aquella época de rosas. Hoy la flor se deshoja contra el viento y la espina se hinca en nuestras manos, a veces callosas. Y entonces la arrancamos. A veces de nube y naufragamos. La bandolina rota de Arlequino es hoy tranvía furioso. Y la sonrisa azul de Cantarina, la esperanza rosada de una nueva heroína. ¡Madre! Hermana, Que con un signo de interrogación tachan el día de mañana en nuestro calendario. Mas nosotros sabemos, ya que por actores sabios somos, que siempre llega el sol hasta la cuna de la simple Sevilla. Un pequeño hombre no es más que una semilla. Y su historia, una historia sencilla. nosotros existimos porque existen ustedes. Sus historias nos pesan en el alma y nuestras manos las lloran. Lágrimas de muy allá traemos. Y también una risa. Y si alguno de ustedes, padres nuestros, tiene una risa para hacer reír o una lágrima que debe hacer llorar, Que se acerque al final de la jornada. A nosotros, actores. ¡Cantores! ¡Llorones! ¡Su historia contaremos allá en lejanas plazas! o para muchos, lo importante es contarla. Y tu pequeña historia, mi ¡Será una historia para ser contada! ¡Público del teatro! Con ustedes, Osvaldo Dragón. Bueno, esta sí que fue... ¿Se escucha? ¿No? ¿Y por qué no? Se debería escuchar. Que es muy incómodo hablar con micrófono. Lo más cómodo sería que yo estuviera sentado ahí, pero no van a escuchar nada. Porque además, como no soy actor, mi voz llega como hasta la quinta fila, nada más. Esta función de historias para ser contadas sí que no estaba prevista. Es complicado pensar de qué vamos a hablar. En general yo quisiera que
yo voy a contar un poco una historia para ser contada y después me interesaría, si a ustedes les interesa, que realmente me hicieran preguntas, porque uno a veces habla de lo que es su vida, y yo hace más o menos 35 años que mi vida es estar en esto del teatro. Entonces esto ha llegado a ser como mi familia. Y hablo de esto como que hablara de mi tío, de mi tía, pero a ustedes no están obligados a que les interese la vida de mi tío o de mi tía. Y por ahí tienen otro tipo de problemas que me gustaría que en un momento dado cortemos y ustedes me hagan preguntas. Si no tienen ninguna para hacer, sigo yo, pero sería más divertido que me hicieran ustedes preguntas en un momento dado. Tampoco es fácil saber de qué vamos a hablar. O sea, no vamos a hablar de técnicas teatrales, de movimientos teatrales, porque tampoco estoy seguro que todos seamos gente de teatro y que eso sea lo más interesante. Yo creo que no es lo más interesante. El teatro no es interesante como teoría. El teatro es interesante y apasionante cuando uno lo vive desde adentro realmente, ¿no? Cuando se descubre a sí mismo, se va descubriendo a sí mismo a través de este juego tan particular que es el teatro. Yo hoy comentaba con Miriam Colón y con el rector y con el decano de Humanidades que en mi país, por ejemplo, pasa una cosa curiosísima. El teatro no tiene... Hay dos teatros oficiales que tienen un relativo apoyo oficial. Uno de ellos ninguno, porque en este momento está prácticamente cerrado. Pero todo lo que es el movimiento no oficial de teatro, el movimiento independiente, que es más o menos el 99,99%, no tiene ningún apoyo oficial. Y es durísimo realmente hacer teatro, y es casi imposible vivir del teatro en un país como Argentina, que durante mucho tiempo se creyó algo así como la Europa de América del Sur. Después descubrió que era mentira, pero tardó bastante. Pero durante mucho tiempo se creyó la Europa de América del Sur. Ahora fíjense ustedes que a pesar de todas estas dificultades y de esta imposibilidad de vivir del teatro, cada año hay más gente que hace teatro, hay más espectáculos de teatro y más gente que estudia teatro. Si ustedes van un sábado a Buenos Aires y compran un diario y ven la cartelera de espectáculos, ven 100 espectáculos de teatro para adultos, en Buenos Aires nada más, 70 espectáculos infantiles, y uno se pregunta por qué. Yo me lo preguntaba hasta hace un año y medio. Estamos todos locos. Es un país que está un poco loco y un poco esquizofrénico, y suele ser más surrealista que México, pero tan locos como para dedicarle todo el tiempo a algo que no va a producir realmente ningún futuro profesional, era como difícil de explicárselo y como difícil de aceptarlo. Y empecé a pensar un poco en tratar de sacar conclusiones, ¿cómo llego yo al teatro? O sea, ¿cómo me incorporo yo al teatro? ¿Cómo empieza esta historia para ser contada, que ha sido realmente mi vida en el teatro, que es prácticamente más de la mitad de mi vida? Yo era deportista, era jugador de fútbol, era nadador, jugaba al vóley, o sea, era realmente, estaba dedicado a la actividad física. Y un día entré en un teatro. Yo nunca había visto teatro. Lo único que había visto era una bailarina española que tocaba las castañuelas sobre un escenario y que me llevaron obligado. Pero esto que nosotros consideramos teatro, yo nunca lo había visto en mi vida. Y un día me llevaron a ver un teatro independiente, dirigido por una persona que algunos de ustedes deben haber conocido porque vinimos juntos a San Juan durante los Juegos Panamericanos Deportivos en el año 1979, con el grupo el Teatro de los Buenos Aires. El director de ese grupo se llamaba Oscar Ferriño, y él era el director de ese teatro independiente al cual a mí me llevaron de obligado. Y me quedé asombrado realmente, porque yo había visto la magia de los magos, ¿no es cierto? Que uno siempre sospecha que hay alguna trampa, pero es una magia de sacar conejos de una galera, hacerle trampa con los naipes y cosas así. Pero la magia que se producía sobre el escenario, en un escenario totalmente libre, con un grupo de gente joven, vestidos todos con malla negra, y esos jóvenes de pronto eran el río, y de pronto eran el viento, y de pronto volaban como los pájaros, y de pronto eran animales, y de pronto me creaban un mundo donde animales y seres humanos convivían y disputaban el mismo espacio, y se repartían el mismo espacio, y tenían las mismas necesidades.
yo por primera vez en mi vida, en un país como el mío, sentí que había encontrado el espacio de la libertad. Porque para poder lograr todo eso había que sentirse muy, muy libre. Y en definitiva creo que todo el misterio del teatro es ese. O sea, la gente que se dedica al teatro, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, se dedican al teatro en una larga búsqueda del espacio ideal de la libertad, del cual difícilmente se pueda disfrutar en el hogar, en las relaciones con los demás, que generalmente son sectarias, cerradas, dogmáticas, en las relaciones políticas, que también son sectarias, cerradas y dogmáticas, con todos los problemas políticos que tienen nuestros países. Argentina es un país que ha vivido prácticamente bajo dictaduras militares desde 1810 en que comienza, debe ser las 2/3 partes de su existencia. Y de pronto ahí, en un escenario vacío, yo sentía que había descubierto un espacio donde podía ser libre. Lo que voy a tratar de conversar con ustedes es un poco esta búsqueda de la libertad a través de ese primer encuentro y esta transformación en esa búsqueda de la libertad, porque la búsqueda no ha cambiado, porque el camino se ha mantenido y a pesar de las variantes y las distintas cosas que uno ha ido haciendo, es como que realmente la temática interior no ha cambiado. Yo me incorporé a ese grupo para trabajar con ellos, porque sentí que tenía que quedarme. No era actor, todavía no había dirigido nada, empezaba a querer escribir y empecé a trabajar con un grupo de teatro muy particular. O sea, era un grupo de teatro que vivía recorriendo el país, o sea, que prácticamente no permanecía en Buenos Aires. Entonces nos obligaba a trabajar para un país que íbamos descubriendo, que íbamos conociendo, porque es otra de las particularidades de Argentina, ¿no? Hay países que tienen como una idea total de sí mismo, que supongo que debe pasar en general en un país como Puerto Rico, por ejemplo. Sé que pasa con México, a pesar de las diferencias zonales que hay entre una parte y otra de México, pero el mexicano tiene como una conciencia total de su país. Argentina no, Argentina es como una imagen fragmentada, son como distintas imágenes que se desconocen entre sí, a nivel político, a nivel cultural, inclusive a nivel mítico. Hay toda una serie de rituales de regiones de Argentina que totalmente son desconocidas por otras partes de Argentina. Argentina es un país que en 1880 terminó definitivamente con una cultura indígena, que si bien no era la cultura maya o la cultura azteca o la cultura de los incas, sí era una cultura muy particular porque predicaba la necesidad del círculo, de un círculo común alrededor de un objetivo común, donde la gente se comunicara entre sí y compartiera sus ritos religiosos, sus necesidades comunales, su vida en sociedad. Esa desaparición de esa cultura aborigen es la desaparición en mi país del círculo mágico de comunicación. Y cada vez que se produce una reacción a nivel cultural o a nivel político contra ese, ustedes pueden descubrir que en definitiva lo que se está intentando reconstruir otra vez es ese círculo de comunicación alrededor de un objetivo común, donde la gente pueda volver a dialogar y todos a la misma distancia de un centro. En mi país es muy complicado porque, repito, son como imágenes fragmentadas que se desconocen entre sí. Con este grupo de teatro empezamos a recorrer el país, a tratar de unir esas imágenes en una imagen común. Para el hombre de teatro es fundamental unir imágenes fragmentadas en una especie de totalidad. ¿Por qué? Porque el teatro trabaja con imágenes. O sea, lo que decía el señor rector, el texto que yo creo fervientemente en eso, el teatro trabaja o debiera trabajar fundamentalmente con imágenes. La palabra es simplemente el resultado de una imagen y no la imagen el resultado de una palabra. Nosotros pertenecemos, y tal vez por necesidad, porque América Latina ha vivido una larga lucha por su liberación, por su independencia, pertenecemos a un continente donde muchas veces la cultura se ha vuelto retórica, donde todo se expresa mediante palabras y mediante conceptos. De pronto eso es útil para los economistas, es útil para los filósofos, es casi inútil siempre, pero casi todo es inútil para los políticos,
Pero para el hombre de teatro es especialmente inútil, porque no hay ningún autor de teatro, ninguno, desde Esquilo a Valle Inclán, a O'Neill, a Shakespeare, a Discépolo en Argentina, no hay ningún autor de teatro que haya propuesto una nueva filosofía o una nueva ideología. Todos los autores de teatro trabajan con conceptos filosóficos, económicos, políticos. Brecht trabaja con toda la base del marxismo que ya le dio Marx. O'Neill trabaja con todo lo que ya le dio Freud. Y así pasa con cada uno de los autores. No son los conceptos y las palabras el aporte del autor, el aporte del hombre de teatro. El aporte del hombre de teatro son las imágenes, porque como decía leyendo el señor rector, las imágenes son personales. Uno no puede incorporar imágenes fuera de uno. Las imágenes nacen de uno. Las imágenes es como la síntesis de cada uno que se traduce en una imagen, lo expresan a uno personalmente. Y el hecho que producimos cuando partimos de nuestras propias imágenes es irrepetible, nadie más que nosotros puede hacerlo, que es lo que deberíamos exigirle a cada cosa que produce el ser humano, que sea irrepetible, que sea un producto personal, en una época donde todo se está mecanizando, donde todo se está fabricando en cadenas. Una de las pocas posibilidades artesanales que le queda al ser humano es el teatro, porque la persona que hace teatro, y yo creo que es otro de los hechos fundamentales que me ataron a mí al teatro para siempre, lo que uno produce en el teatro no se separa jamás de uno. Uno asiste al nacimiento de lo que está haciendo, asiste al crecimiento, va trabajando en comunidad, se va corrigiendo en comunidad, se va amasando en comunidad, se va transformando en comunidad, se va negando todo en comunidad para empezar de nuevo y se termina más o menos un producto que sigue perteneciéndole a uno y uno sigue asistiendo al desarrollo de ese producto. Y además, y como hecho fundamental, uno asiste al resultado que ese producto elaborado produce en lo que los industriales llaman clientela, porque uno además es testigo y cómplice de esa relación que se produce entre lo que se está haciendo y el público. Y además se asiste a otro fenómeno. Cuando uno trabaja en el teatro con ideas, corre el riesgo de chocar con las ideas distintas de los demás. Y generalmente ideas opuestas, yo no he conocido dos sabios que se contagien de ideas opuestas, más bien se rechazan y queda uno solo, el otro se va. Y si no, sucede que trabajamos con ideas para una comunidad que está de acuerdo con nuestras ideas, lo que es un plomo, es aburridísimo. Realmente, querer convencer a gente que sabe que el blanco es blanco y querer convencerla de que el blanco es blanco es hacerle perder a la gente 2 horas y perder 1 o 2 horas. Realmente eso no tiene sentido. Y eso pasa mucho con las ideas. Las ideas opuestas se rechazan, no se aceptan. Una de las dos se raja, queda una sola. En cambio, las imágenes, por más opuestas que sean, nunca se rechazan. Las imágenes se introducen una en la otra, son como la experiencia de uno que se introduce en la experiencia del otro. Son experiencias que se contagian la una a la otra y van produciendo una síntesis. Y en el teatro ustedes lo notan. Cuando esa síntesis de imágenes que parte del escenario llega a un público que se va comprometiendo individualmente, porque cada uno compromete su propia recepción y su propia imagen. Cada uno lo recibe como uno. En el teatro se produce eso, cada uno lo recibe como uno. El teatro no lo recibe como colectividad. Las ideas forman una especie de masa informe de colectividad. En cambio las imágenes no, las imágenes ayudan a que cada uno se sienta uno. Y en este mundo donde todo tiende a masificar a la gente, desde la publicidad, a la prensa, a la vida familiar, a las relaciones humanas, a todo, es importante crear cosas que nos vuelvan a hacer sentir yo, a hacer sentir uno, a saber qué somos como individuo también, qué podemos producir como individuo. El teatro puede producir eso. Y ese es uno de los grandes hechos transformadores del teatro. Yo sentía, mientras íbamos recorriendo el país con este teatro independiente, íbamos descubriendo distintas realidades del país, distintas imágenes, y además fuimos descubriendo de pronto el sentido de una palabra que fue inventada en América Latina.
Ustedes deben haber escuchado la palabra teatrista. La palabra teatrista no existe en ninguna parte, porque en otras partes se habla de actor, autor, director, productor, empresario, pero la palabra teatrista existe en América Latina por necesidad, porque en la realidad latinoamericana esta realidad tuvo que producir un teatrista, una especie de totalidad de hombre de teatro, capaz de inventar un producto, capaz de inventar el espacio para que ese producto se produjese, capaz de inventar escenografías con papel de diario. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver un genial espectáculo brasilero que se llama Macunaíma, no sé si vino por Puerto Rico. Era la maravilla. Arriba del escenario era la pura magia, era la pura invención, y todo era papel de diario. Todo era un papel de diario que se transformaba en una cosa, en otra. Era la utilización para la magia de algo que realmente inútil inclusive para leer la noticia, que es el diario. Era curiosísimo la magia que se producía. Entonces, este teatrista latinoamericano tuvo que aprender a inventarlo todo, a inventar el producto y a inventar la clientela para el producto. Inventar la clientela para el producto significaba ir a buscar esa clientela, ir a buscar esos públicos. Esos públicos de pronto no estaban en las grandes ciudades, no están ahora en las grandes ciudades, y hubo que salir a recorrer los países, y hubo que volver a descubrir formas para comunicarse con esos públicos, y de pronto la palabra no servía, porque lo que tenía un significado en Buenos Aires y un ritmo en Buenos Aires, tenía otro significado y otro ritmo en el norte de la República Argentina, y entonces tuvimos que recurrir muchísimo a las imágenes, porque mediante las imágenes sí nos podíamos comunicar. Y fuimos descubriendo además un elemento que a mí me parece, a través de mi experiencia, fundamental en el teatro, y es la posibilidad de transformación de la gente a través de lo que el teatro es, a través de lo que el teatro propone. O sea, cuando nosotros planteábamos un espacio vacío, en una plaza, en un gallinero, en una terraza, y tirábamos un paño de costado a costado, y un actor empezaba a atravesar el océano, la gente sentía realmente, si la imagen era tan fuerte como para que nos creyese, la gente sentía que ese espacio se había convertido en un océano. Y cuando un actor entraba con una escoba y barría el piso, eso lo reconocía fácilmente la gente, porque la mayoría usaba la escoba para barrer. Pero cuando el actor empezaba a transformar la imagen y convertía la escoba en un avión y volaba, la gente descubría además que nada es lo que parece ser y que todo es transformable. Y descubría que ese espacio era transformable y que la escoba era transformable, y cuando un actor que parecía nada más que un montón de carne y hueso y venas y arterias paradito ahí, y de pronto, envuelto por una malla negra, volaba como un pájaro moviendo las manos, y cambiaba de ritmo y se convertía en una nube, y volvía a ser un ser humano, y se convertía en el zorro de las fábulas de animales de mi país, del norte de mi país, el espectador también descubría que el ser humano no está destinado tampoco a ser lo que parece ser. Y descubrir la ambigüedad de las verdades absolutas y la mentira de las verdades absolutas es uno de los mayores roles que debería jugar el teatro, y no a través de las ideas solamente, sino a través justamente de ese fenómeno de transformación mágica que puede producir desde un escenario para la gente, que lo va a aceptar mucho más que a través de las ideas, porque de pronto nosotros hemos actuado en pueblos muy conservadores del norte, haciendo historias para ser contadas, del norte de mi país, que si hubiera sido a través de las ideas, las historias hubieran sido rechazadas porque de pronto hubieran sido consideradas de izquierda, pero las imágenes eran aceptadas. La magia de transformación que se producía en el escenario, un solo actor haciendo muchos personajes, uno era muchos, uno podía ser muchos, uno podía ser uno y la comunidad. Eso no estaba separado. Ser una comunidad no significaba morir como individuo, significaba ser una comunidad, pero seguir siendo individuo también. La utilización de la espalda, negado. Se supone que cuando uno está de espalda se va. Pues no, a veces viene. Entonces, todas estas ambigüedades crean en la gente la sensación de que todo es transformable si somos dueños de los elementos que vamos a transformar. Y eso también es importante.
Porque si yo no soy dueño de un espacio escénico, si yo no me apropio mediante la imaginación de un espacio escénico, no puedo transformarlo en nada, porque tengo que devolverlo exactamente como está. Ustedes no son dueños de esa butaca, tienen que devolver la butaca, no tienen más remedio. Si fueran dueños de la butaca, podrían transformarla en piano, en un trono, bailar sobre la butaca, quemarla. Cuando uno es dueño de algo, puede transformar ese algo en lo que se le dé la gana. Cuando uno no es dueño y lo tiene prestado, tiene que devolverlo así como se lo dieron. El teatro propone un fenómeno de apropiación mediante la imaginación de un espacio escénico que se transforma en cualquier cosa. Propone la apropiación de sí mismo. Fíjense, a mí me pasó una cosa curiosa. Yo venía del deporte, que era un ejercicio físico continuo, donde se suponía que yo debía ser dueño de mi propio cuerpo. Y yo me sentía pesado caminando, o sea, yo me sentía más cómodo en el agua flotaba, me sentía libre. Caminando me sentía como que me pesaba el cuerpo, podía tropezar en cualquier momento. Y yo era deportista. Cuando vi a esos actores sobre ese escenario la primera vez, volando, con un cuerpo que estaba fijado a la tierra, volando, creándome toda la imaginación de que volaban, la sensación de que volaban, fui descubriendo también la libertad de mi propio cuerpo. Porque lo que es posible en uno, es posible en todos. La existencia de Picasso demuestra que la gente nació para ser Picasso y no para ser cucaracha. Y eso también hay que pensarlo. Esto es un poco la historia para ser contada que yo les quería contar de por qué estoy en el teatro, por qué escribí historias para ser contadas. Necesitaba escribir una obra que reflejase todo esto, que sirviese para este grupo, una obra que se pudiera hacer en cualquier parte, que pudiéramos hacer con muy poca gente, que pudiéramos ser uno y ser muchos. Y necesitaba contar la historia de una ciudad como la mía, Buenos Aires, que es una ciudad muy mágica, aunque mucha gente no lo sienta, porque es una ciudad, yo ayer lo comentaba con un amigo, es una ciudad con manzanas cuadradas. Ustedes, es muy difícil que se pierdan en Buenos Aires. En Madrid, dar la vuelta a la manzana es como imposible, terminan en cualquier lado. Buenos Aires no, ustedes siempre pueden dar la vuelta a la manzana. Una ciudad cuadriculada parece una ciudad sin sorpresas. Pero Buenos Aires, sin embargo, está llena de sorpresas. Buenos Aires tiene la noche, y la noche de Buenos Aires es la noche de los fantasmas, la noche de la sorpresa. Yo he conocido muchas ciudades en el mundo donde la gente sale a la noche para perderse, realmente, para encerrarse en sí mismo, especialmente en Nueva York. En Buenos Aires no, nadie sale a la noche para perderse, al contrario, uno sale a la noche para encontrarse. ¿Con quién? A veces se sabe, a veces no se sabe, pero sale a la noche para encontrarse con alguien. Yo tengo un amigo que es director de teatro, que a veces a las 3 de la mañana dice, me voy, se va a un bar. Y le decimos, ¿a dónde vas? Y dice, no sé, voy, por si llegaron. No se sabe quién, pero nosotros lo entendemos, por si llegaron. Y las historias para ser contadas fue una obra escrita para esa ciudad, que para mí sigue estando así muy llena de fantasmas. Yo no sé si esto les sirve de algo como experiencia personal, pero a mí me gustaría que me hicieran preguntas. Si no sigo yo, pero preferiría que me hicieran preguntas. ¿Qué les interesa de esto? ¿Qué les interesa de otra cosa? Lo único que sí les digo, de lo que no sepa, no les voy a contestar. Porque hay un término en mi país que se llama guitarrear, que se llama hablar de lo que no se sabe y lo que no se siente. De eso no voy a hablar nada. Hablaré solamente de lo que pueda contestarle y de lo que yo sienta. Así que si quieren preguntarme algo, tenemos tiempo, ¿no? Muy buenos días, señor Dragón. Hola. Y bienvenido a Puerto Rico. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo se compara el teatro de Puerto Rico con el teatro de su natal Argentina? Yo sé que no estoy en Puerto Rico. La última vez que vine fue en el año 79 y me dediqué muy especialmente a seguir a un grupo de teatro que para mí era estupendo, que era el verdadero Teatro Pobre de América de Pedro Santeliz, que me parecía una experiencia estupenda realmente. Y no vi muchos espectáculos de teatro en Puerto Rico, y además hace 9 años que no vengo. O sea, ahora como voy a estar un mes, por lo menos, voy a poder ver. De cualquier manera,
yo pienso que sí debe haber diferencias de matices. Yo creo que hay un teatro latinoamericano unido por muchas más cosas de las que nos separan. ¿No es cierto? Que hay como una columna vertebral que va uniendo el teatro de nuestros países y que hacen que el término teatro latinoamericano sea concreto y exista. Pero hay matices diferenciales que son de ritmo también. O sea, uno es su música. La música de un país no nace de casualidad, tiene el ritmo de la gente. O sea, que Buenos Aires haya producido el tango no es casual, no es que nació en los prostíbulos porque sí, es que es un ritmo de caminar, es un ritmo de hablar y es un ritmo dramático. El ritmo de Puerto Rico es la salsa, no tiene nada que ver con el tango, y sin embargo es teatro latinoamericano, el teatro de Puerto Rico y el teatro argentino. Yo creo que las diferencias son, pienso, de matices, pero son muchas más las cosas que nos unen la misma necesidad de ser libres, la misma necesidad de independencia, la misma necesidad de encontrarnos, de unificarnos a través de nuestras imágenes que han sido muy difíciles unir porque más bien todo ha tendido a separarnos, a fragmentarnos, a desconocernos. Yo creo que hay algo que une a todo el teatro de los países latinoamericanos, que es la necesidad de conocerse, la necesidad de integrarse. Y las otras diferencias son beneficiosas. Sería terrible que yo viniera, por ejemplo, a Puerto Rico, o un puertorriqueño fuera a Buenos Aires, y viese en Buenos Aires el mismo teatro que hacen acá. O yo viese acá el mismo teatro que hacen en Buenos Aires, me voy al otro día, me aburro, no voy nunca al teatro. Yo creo que las diferencias son benéficas. Buenos días. Buenos días. Me encantaron las ideas sobre la importancia de las imágenes. Yo creo que una fuente muy interesante de imágenes es el tango. Y podría comentar un poco sobre si el papel del tango ha cambiado un poco. Yo sé que jugó un papel muy importante durante el exilio de los escritores y todo, pero ¿está cambiando ahora? Mire, yo creo que el tango para el argentino es como la historia familiar para mucha gente. A veces pasan épocas que lo quiere negar, no se quiere acordar de la abuela, de alguna tía que tiene mala fama y todo eso, pero al final siempre aparece. Y con el tango pasa mucho eso, o sea, hay épocas en que el tango queda como de costado, ¿no es cierto? De pronto se toca más tango en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, cosa curiosísima, en Italia, pero el tango está ahí como subterráneo y surge. De cualquier manera, en el teatro argentino, aunque no se haya tocado el tango en escena, no ha dejado de estar el tango. Por una cierta retórica melodramática, ¿no es cierto?, que está inclusive en el grotesco, por un ritmo, por una manera muy particular de manifestarse las rupturas dramáticas en el escenario, el tango no ha dejado de estar nunca, inclusive en los aparentes autores del absurdo, ¿no es cierto?, que se dan en el teatro argentino. Está el tango siempre ahí latente y a veces sale como música. Yo acabo de hacer una experiencia No se rompió. Acabo de hacer una experiencia que realmente para mí fue apasionante. O sea, acabo de terminar de escribir una ópera. No la música, porque yo tengo oído de pared, no puedo cantar ni el himno nacional. Pero sí todo el texto, con un músico, y trabajamos toda la ópera con todo el fondo de tango. Entonces realmente era divertidísimo. Yo le iba contando escenas y el músico se sentaba a improvisar al piano y de pronto las famosas fugas de la ópera, eso es tan complicado que tiene la ópera en ritmo de milonga, y de pronto los dúos románticos, idílicos, en un valsecito criollo, que no es el vals de Strauss, es el vals argentino, y escenas en tango, y era ópera, pero el tango aparecía siempre. No, yo creo que la influencia del tango es mucho más grande de lo que el argentino se da cuenta, y ha seguido permaneciendo. Y en este momento hay un montón de gente bailando tango, se han abierto escuelas, es curiosísimo, es raro, se han abierto escuelas de tango en Buenos Aires, donde bastaría que cualquiera de los que va a estudiar le pidiese al tío o al abuelo que le enseñe a bailar el tango y lo aprendería estupendamente, ¿no?
¿Qué imagen entonces, si se puede sintetizar, le comunica a esta comunidad sobre Argentina el tango? Reconociendo que usted habla de la inutilidad de la palabra muchas veces para comunicar imágenes. Pero el tango no es la palabra. El tango no ha permanecido por la palabra, salvo de pronto el tango filosófico de Discépolo, de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Y algún otro tango. El tango ha permanecido por un ritmo, hasta el punto, y el ritmo es sensaciones, es imágenes. Las sensaciones producen imágenes, no producen palabras. Entonces, uno puede prescindir, uno puede tocar un tango de Discépolo sin la letra, y uno recrea imágenes y lo baila. Pero si uno dice la letra de Discépolo, no es un tango, es un poema. O sea, el tango sobrevive mucho más por ese ritmo interior que tiene, por las sensaciones que produce en uno. Sí, yo les puedo contar cómo nació esa obra. No sé si le va a servir, pero las tres historias nacieron de hechos reales, ¿no? Que se proyectaron mucho, se convirtieron en otra imagen, pero de hechos reales. O sea, nadie inventa nada que no exista. Aunque uno hable de zanahorias volando, es seguro que el antecedente de esa zanahoria volando es alguna tía sentada en su casa, seguro. O sea, nadie inventa partiendo de la irrealidad, uno inventa siempre partiendo de la realidad que se transforma, se deforma. Yo una vez fui a comprar zapatos a una fábrica de zapatos que quedaba en la esquina de mi casa. Y yo quería comprar un zapato que se llama mocasín, no sé si acá se llama así también, ese que no tiene cordones. Y había un viejito que vendía ahí en la puerta, tenía como un puestito de la fábrica y vendía zapatos. Y entonces yo le dije, buenos días, mire, yo quiero comprar mocasines marrones. Y me mostró un zapato que era todo lo contrario de lo que yo le había dicho, así, plac, lo puso así, ¡pa! Y dice, nosotros vendemos este zapato que se fabrica así, bla, 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 bla. Y digo, sí, claro, pero mire, yo quiero comprar mocasines marrones. Nosotros vendemos este zapato que... Bla, 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 bla. Está bien, pero yo quiero comprar... Nosotros vendemos este zapato. Yo me fui y él seguía, nosotros vendemos este zapato. Y se había convertido en perro. Y realmente de ahí nace la historia del hombre que se convirtió en perro, ¿no es cierto?, que tiene otras implicancias. Pero lo curioso con esta historia es que cuando la estrenamos en el Teatro Es Independiente, que yo les contaba, y todas las puestas que siguieron yo he visto las historias hechas de 1000 maneras distintas, y las he visto en países totalmente distintos. Una puesta que se hizo en Alemania durante la dictadura militar, estábamos en el hall del teatro, y de pronto entró la policía argentina y el ejército argentino, yo me quedé aterrado porque me venía rajando de eso, y entró y nos empujó a todos a la sala, nos hizo sentar en butacas con bayonetas y todo, y de pronto empezó la obra en el escenario porque los alemanes habían decidido que esa obra era parte de lo que ellos llaman, no se llamó Historias para ser contadas, se llamaba Argentinische Nacht, la noche argentina, ¿no? Y eran las historias dentro de eso. En Brasil, la vi en San Pablo, era un inmenso escenario lleno de aparatos electrónicos, toda la electrónica de San Pablo para la obra más barata del mundo, porque si las historias se hacen mucho es porque cuesta 10 centavos, no necesita vestuario, no necesita escenografía, los actores no tienen por qué ser ni viejos, ni jóvenes, ni hombres, ni mujeres, pueden ser cualquiera, hasta chiquitos así, no hay problema. En San Pablo era una fortuna en aparatos electrónicos, canales, circuitos cerrados de televisión, donde mostraban las historias junto con otras 2 historias, una de un cantante nordestino y otra de otro cantante, y las 3 se unían de una manera rarísima, y todo funcionaba también así. Pero siempre que yo había visto la obra, el hombre que hacía el actor que hacía el hombre que se convertía en perro, entraba al escenario con una carga dramática tremenda. Él ya sabía que se iba a convertir en perro, y uno lo aceptó durante muchos años. La última vez que la hice con el grupo que vino acá en el 79, estábamos con el director, con Oscar Ferriño, el actor que hacía el hombre que se convirtió en perro es un actor sensacional, que se llama Fernando Vegal, que es uno de los mejores actores argentinos,
Estábamos viendo el ensayo, se estaba trabajando mucho sobre improvisaciones, yo pensé que la obra habría envejecido, y entonces estábamos viendo a ver si la hacíamos o no, y de pronto se empezaba a hacer la obra y sentíamos que no, que todavía lamentablemente seguía teniendo vigencia. Y de pronto entró Begal riéndose cuando le viene a avisar a la mujer que consiguió trabajo de perro, viene riéndose. Y Ferriño lo va a interrumpir y yo le digo, espera un poco a ver qué pasa. Y empezamos a descubrir, después de muchísimo, mire, estoy hablando del año 79, la obra la estrenamos en el año 57. Hacían 22 años y 22 años después descubrimos que realmente lo que estaba inventando este actor en ese momento era la verdad. Porque el hombre que va a buscar trabajo pesado y le dicen, mire, trabajo pesado no tenemos, pero tenemos trabajo de perro, que es facilito. Usted ladra y se gana un sueldito, no es mucho, pero se lo gana. ¿Y qué va a decir este señor? Se pone contento porque cree que el patrón es un idiota, que le paguen por hacer wow, wow. Hombre, es mucho mejor que levantar bolsas en el puerto. Y se ríe, y se ríe, y se ríe, hasta que un día descubre que ya se convirtió en perro y no se puede levantar. Y no puede hacer otra cosa que ladrar y que a lo mejor el hijo que va a tener es un perro. Pero pasaron 22 años y nos dimos cuenta que realmente la verdad del hombre que se convirtió en perro era esa, y no el actor sabiendo dramáticamente que se iba a convertir en perro. Eso es lo único que les puedo comentar para el actor que está haciendo el perro. No sé si le sirve. ¿Le sirve? A lo mejor lo hacen así, pero por la duda le cuento. Yo soy bailarina de bomba y plena y dirijo un grupo que se llama el Grupo de Bomba y Plena Calabo, que bailamos por 8 años en plazas públicas, en lugares que no se cobra entrada. Todavía no hemos podido bailar en el teatro porque para entrar al teatro aquí hay que pagar $20 y el pueblo no puede pagar $20. A mí me gustaría, y a veces $10, $15, que usted nos cuente con respecto a su experiencia haciendo teatro popular en Argentina, cómo es que los teatristas han logrado hacer este teatro popular, si han dependido de las ayudas oficiales, es decir, de las ayudas gubernamentales, o han decidido hacer este teatro por su cuenta, es decir, cómo es que hacen este teatro y cómo resuelven la parte económica. Bueno, yo te voy a contar. En cuanto al desarrollo de actividades teatrales en las calles, de pronto hay un apoyo de la Municipalidad de Buenos Aires, que en el 83 nombró un secretario de Cultura que fue muy, muy importante para todo un plan de creación de centros populares de cultura. El problema es que hay tantas dificultades económicas que estos grupos que son contratados para hacer actividades en las calles pueden llegar a cobrar, ganan muy poco, se les paga muy poco, no alcanza para vivir, es como para seguir subsistiendo, pero pueden llegar a cobrar 5 o 6 meses después que trabajaron, o sea que con el nivel de inflación que hay en mi país, tú cobras la tercera parte, la cuarta parte de lo que era. Y la mayoría de la actividad no tiene así un apoyo oficial porque el país está viviendo una situación económica muy, muy difícil, muy complicada, y entonces no se ha utilizado ningún dinero para el apoyo hacia actividades culturales. Pero la gente lo sigue haciendo. La gente lo sigue haciendo. Se siguen organizando festivales de teatro en el interior del país. Ahora se está haciendo uno en la provincia de Córdoba justamente de grupos callejeros. Es todo un festival de todos los grupos callejeros del país, que van muchísimo. O sea, la gente lo sigue haciendo. Y es un poco lo que yo les decía, esa pregunta que yo me hacía, ¿por qué tantos locos dedicándose al teatro en un país donde no hay apoyo oficial al teatro y donde no se puede sobrevivir del teatro? Y yo creo que la respuesta es que es el único lugar donde uno puede llegar a sentirse realmente libre. Dueño de lo que hace, artesano de lo que hace, dueño del espacio que ocupa, dueño de las relaciones que crea. Y entonces tiene sentido que la gente joven cada vez estudie más teatro, porque no encuentra esa posibilidad de libertad en la universidad, no la encuentra en la familia, no la encuentra en actividades en los partidos políticos tan sectarizados y tan dogmáticos que han llevado al país a la situación en que está. Y lo encuentran en un espacio desnudo y pobre que se llama teatro, donde está todo por inventar y todo por imaginar. Y además también tiene sentido porque en un país como el mío, con tanta dictadura militar, lo que más ha sido atacado es la imaginación, porque no hay libertad sin imaginación.
Entonces, para quitar la libertad en un país, en cualquier país, en cualquier lugar, hay que tratar de atacar la imaginación. Entonces, lo que más ha sido atacado es la imaginación. Entonces, la gente siente que el teatro es un intento de rescate de la imaginación, y por eso hay tanta gente que hace teatro, aunque no viva del teatro, ¿no es cierto?, que estudie teatro, aunque sepa que se va a incorporar a un mercado de trabajo que no lo necesita. Buenos días, señor Dragón. Con respecto a la experiencia de un actor con su público, es algo bien bello, bien maravilloso sentir esa plenitud, pero desde el punto de vista de autor, de dramaturgo, ¿cuál es su experiencia personal con respecto al desarrollo de su obra, de la respuesta del público? ¿Qué es lo que se siente? Bueno, hay dos relaciones distintas. Una, la del autor con lo que está haciendo hasta el estreno, o sea, sin el público. O sea, que es el trabajo colectivo que uno hace con un director, con un grupo de actores, que es una maravilla, que es apasionante, que es muy divertido, porque uno lanza una imagen que es la propuesta de la obra. Los actores lanzan su contraimagen, el director lanza otra imagen más. Todo se va transformando, todo se va negando a sí mismo, se empieza de nuevo. Es un largo trabajo, pero muy apasionante y muy divertido, realmente muy vital. Se complica mucho cuando viene el público. Yo puedo hablar muy poco después de eso, porque no estoy casi nunca en los estrenos porque no me aguanto al público, y veo funciones de allá arriba perdido, porque realmente es una relación muy particular que tengo con el... Yo siento que pongo mucho mío en manos de un público que viene de su casa, que no ha participado en todo ese trabajo creativo, artesanal, viene muy mecanizado, está viendo televisión y la mujer le insistió para que vaya al teatro y viene con mal humor. Y yo pongo mucho mío realmente, como trabajo a través mío, realmente, a través del estómago, pongo mucho de mí, de mi vida, me confieso mucho en lo que escribo, me desnudo mucho, a veces hasta con vergüenza. Y hay escenas que miro mirando para el otro lado porque me da vergüenza verlas. Entonces, esa relación, poner todo eso en manos de gente que estuvo hace un momento viendo en televisión, yo sé que no está bien, pero se lo cuento, es la verdad, es lo que me pasa. Ahora, la relación del autor con el grupo creativo de actores, ese trabajo colectivo de intercambio de imágenes, de intercambio de vivencias con actores, con un director, eso es intransferible, eso es una experiencia que yo creo que solamente en el teatro se puede vivir, porque se borra todos los egoísmos, con una colectividad de iguales, ¿no?, en los que uno confíe, en los que uno siente que cada uno va a defender lo del otro como si fuera propio, ¿no es cierto? Eso es una colectividad de iguales, no igual en talento, no, sino igual en honestidad. Con una comunidad de iguales en honestidad, es una maravilla la experiencia. Tienen que escribir todo y hacerla, porque la van a pasar bomba, realmente. Se van a divertir como locos. Bueno, yo les agradezco mucho.